Estaba hablando acerca de que el cristianismo se le ha identificado como una religión. Si usted quiere saber, ¿verdad?, cómo las religiones en este mundo están diversificadas y en los países donde precisamente se practican, pues basta actualmente, ¿verdad?, tomar la computadora, teclear un poco, poner allí a lo mejor, ¿verdad?, un concepto religiones a nivel mundial, y les va a aparecer a ustedes una gran cantidad de religiones y las más importantes, ¿verdad?, al inicio. Y quizás la que figure al inicio, ¿verdad?, es el cristianismo, pero también el islam. Pero dentro de estas estadísticas, podríamos nosotros entonces pensar realmente si lo que nos da esa información son personas que han sido convertidas sinceramente y han ido a los pies de Cristo de una forma voluntaria y le han pedido que el Señor entre a su corazón. Y entonces esa estadística podría bajar todavía mucho más. La realidad, hermanos, es que mucha gente no ha tenido un encuentro real con Cristo, a pesar de que nominalmente se haga llamar cristiano. Usted puede ir a la calle y puede preguntar, ¿tú crees en Cristo? ¿Y qué le va a decir la gente? La respuesta más común va a decir que sí. Quizás haya alguien que diga, no, yo no creo en nada, pero vamos a decirlo así, de 10 personas, 8 personas podrían decirle, pues sí creo en Cristo, a mi manera, pero creo en Dios. Ahora, hermanos, de acuerdo a este concepto religioso, entonces podríamos nosotros encontrarnos que estamos realmente a veces un poco dormidos y no le estamos dando la importancia a lo que el Evangelio representa en la vida de las personas. Muchos afirman, hermanos, no creer en algo. No sé si usted tenga algún conocido que le diga, yo no creo en nada, yo soy ateo, ¿verdad? Ahora sí que alguien dijo, creen en no creer, porque eso es lo que están convencidos, en creer que no creen en Dios. Y defienden sus posturas y argumentos antiteístas con intensidad y arrogancia, casi siempre con una actitud a veces incluso un poco hostil, ¿verdad?, contradictoria, de que yo no quiero escuchar de Dios, yo soy simplemente ateo. Pero ellos que tienen la intención, ¿verdad?, de estar bajo esas posturas, y nosotros quien tiene también la intención de compartir nuestras convicciones, entonces podemos decir que estamos en una situación en la cual pues tendremos que nosotros, ¿verdad?, pedirle mucho a Dios para que la gente sea sensibilizada a escuchar el Evangelio. Ahora, el diccionario define como religión lo siguiente: es un grupo de creencias, dogmas o tradiciones que se defienden como verdad y definen convicciones personales. Vuelvo a decir, esto es lo que da un diccionario, ¿verdad?, como definición de religión. Es un grupo de creencias, dogmas o tradiciones que se defienden como verdad y definen convicciones personales. La pregunta ¿es posible que los ateos vivan una religión antiteísta y se rijan por ella? La respuesta es sin duda alguna que sí, porque la defienden con mucha pasión, el hecho de decir yo no creo en Dios, y esas convicciones para ellos se convierten en su forma y estilo de vida, incluso dogmas, y a lo mejor aprenden hasta algunas, vamos a decirlo así, filosofías o argumentos para defender esa postura. ¿Lo han notado? Por eso decimos que cualquier cosa en la cual nosotros pongamos nuestra confianza se puede convertir en nuestra religión o en nuestro Dios. Ahora, a través de una enseñanza en la cual nuestro Señor Jesucristo da en Mateo capítulo número 16, y vayan buscando este pasaje, Mateo capítulo número 16, nuestro Señor irá a contestar esta pregunta con respecto a lo que es vivir una fe verdadera o vivir una religión. En Mateo 16, Mateo 16, versículo número 1, Mateo 16, versículo número 1, estaremos nosotros considerando lo que nuestro Señor estaba diciendo precisamente a los religiosos de sus tiempos, del 1 al 12. Y hermanos, yo les he invitado, ¿verdad?, a que pongamos un poco de nuestra imaginación y concentración y nos pongamos en los zapatos, ¿verdad?, y decir que estamos viendo, ¿verdad?, esa escena de forma viva. Dice el versículo número 1, vinieron los fariseos
y los saduceos para tentarle le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, y podrían subrayar estas palabras en su Biblia, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí está la advertencia. ¿Y a qué se refiere nuestro Señor cuando dice que se deben guardar de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Primero lo metaforiza, ¿verdad? Y dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Así que primeramente debemos reflexionar en esto. Si la intención de Jesús es que vivamos una religión, o que cambiemos de religión, o que vivamos una fe sincera. ¿Cuál es la intención de Jesús? El que cambiemos de religión. Fíjense que esa es una situación que a veces, ¿verdad?, uno lucha con las personas, incluso quizás usted en su momento, antes de convertirse a Cristo, quizás luchó con eso. Este es el gran temor de mucha gente que no desea aceptar el Evangelio, que estamos intentando que cambie de religión. Y quizás otros estén precisamente, otras personas, ¿verdad?, quizás estén en ese intento. Otras, vamos a decirlo así, grupos religiosos, quizás estén en ese intento de cambiar de religión a las personas. Pero esa no es la intención que nuestro Señor Jesucristo tiene, sino precisamente, hermanos, es que el verdadero cristianismo va más allá de normas, va más allá de reglas, va más allá de prohibiciones, porque si nos iríamos a las prohibiciones estaríamos actuando como los fariseos y los saduceos. En su tiempo nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben que Él en el monte Sinaí dio sus mandamientos, y que se conoce como la tabla de la ley. Y ahí están contenidos lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y quizás usted los ha escuchado. Estos mandamientos tienen que ver precisamente con una actitud hacia Dios. Porque si usted se fija en el primer mandamiento es precisamente, vamos a decirlo así, lo medular, el núcleo, ¿verdad? El centro de todos los demás, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Y de ahí se empiezan a desprender algunos aspectos que son para bien nuestro y que deberíamos de tomarlos. Mandamientos restrictivos cuando empiezan y dicen, no matarás. Es un mandamiento restrictivo. Pero mandamientos que tienen que ver precisamente con actitudes correctas, como honrarás a tu padre y a tu madre. Estos mandamientos son dados para que nosotros primeramente entendamos que la moral de Dios es superior a cualquier moral o a cualquier precepto o principio que nosotros estimemos como bueno. Como bueno. Usted puede decir, yo soy bueno porque no le hago daño a nadie. Pero dígame, ¿ora por sus enemigos? Dígame si hace lo que nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, estén orando por aquellos que os maltratan y os ultrajan. Eso cuesta más trabajo, ¿cierto? Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo
nos indica eso. Ahora, cuando yo digo nos manda, quiere decir que es algo que debe salir de nuestro interior con fuerza. Así como Jesucristo, ¿verdad?, habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, que tengamos la intención de orar por nuestros enemigos, con el amor con el cual nuestro Señor Jesucristo esté orando por ellos, para que alcancen la misericordia de Dios. Y no solamente como un rito que seguir o como una ordenanza que obedecer. Así que, hermanos, Santiago 1:26 habla acerca de que lo que es la verdadera religión, y no lo busquen, escúchenlo bien. Santiago 1:26, 27, y dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y el 27 da una explicación. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y lo medular de la enseñanza es la final, y guardarse sin mancha del mundo. Así que, hermanos, la respuesta es clara en cuanto a la religión pura y sin mancha o sin mácula. En la Biblia solamente encontramos dos palabras alucidas a religión en la versión Reina Valera, y son precisamente estos dos versículos. Si alguno se cree religioso, y además en el versículo 27 cuando habla acerca de la religión pura. No van a volver a encontrar esta palabra en la Biblia. Qué interesante, ¿no? Porque la Biblia muchas personas la catalogan como un libro religioso, pero la Biblia no es un libro religioso. La Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo, es el centro de las Escrituras, es cristocéntrico, hablando y actuando a favor del mundo, para que el mundo, pensando en Dios, en la moral de Dios, esté consciente de su propio pecado, acuda a Él en el arrepentimiento y el Espíritu Santo obre un cambio en la vida de los hombres. Un cambio de vida no tiene que ver con religión, porque yo puedo poner a una persona budista, a una persona del Islam, a un cristiano, puedo poner a personas de diferentes clases de religiones y puedo compararlas y ponerlas, vamos, en balanza, y quizás todas ellas tengan algo en común, que quizás estén buscando tener una vida correcta y una moral quizás muy similar. Pero el profundo del asunto, lo profundo, es la relación que se tiene con Dios. Y no todos, ¿verdad?, podrán precisamente pensar en tener una relación correcta con Dios. Porque, hermanos, es cierto, perdón, que muchos intentan acercarse a Dios, comportarse bien. ¿Cierto o no es cierto? Pues yo no estoy tan malo, yo me he portado bien, ¿verdad? Y yo creo que Dios me va a llevar al cielo porque pues no soy tan malo como aquel. Pero la maldad la vemos bajo nuestra perspectiva, no bajo la perspectiva de Dios. Dios siendo santo, Él no teniendo una mácula, ¿verdad?, de pecado, quiere que las personas que se acerquen a Él lleguen con manos santas y corazón puro. Y eso solamente es posible cuando nuestro Señor precisamente perdona el pecado de las personas, pero necesita de la voluntad de cada uno, porque Dios no va a perdonar a quien no desea ser perdonado. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Es necesario acercarse a Dios en arrepentimiento. Así que, hermanos, la respuesta es clara en cuanto a la religión pura y sin mácula delante de Dios. Guárdate sin mancha del mundo. En otras palabras, no te ensucies del mundo. Y si observamos bien, tiene que ver con un estilo de vida de agradar a Dios. Y sin duda, los fariseos y los saduceos y los escribas en su tiempo no agradaban a Dios. Muchos han pensado que este mundo, y quizás lo hemos pensado nosotros, muchos han pensado que este mundo sería mejor si todos los hombres se volvieran cristianos. ¿Han pensado esta idea? ¿Han escuchado esto? Qué bonito sería que esta nación fuésemos de puros cristianos, ¿verdad? Que el mundo entero fuera cristiano. Qué bonito sería. Pero, hermanos, debemos reconocer que la Biblia, que está sobre nuestras propias percepciones, la Biblia nos alerta de tiempos peligrosos, de tiempos verdaderamente peligrosos, en donde la gente se amontonará a escuchar doctrina de demonios, en donde se inclinarán a fábulas artificiosas
y engañadoras, y en donde el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que nos anticipa la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces la intención de Cristo y de su evangelio no está enfocado en mejorar este mundo, sino en salvar al mundo de su perdición. Hay una gran diferencia en esto. Quizás a veces hemos sido demasiados consecuentes en decir, yo tengo un amigo, una amiga, un conocido, un profesor, que es tan buena gente que casi es cristiano. ¿Han oído esto? Le falta poquito para ser cristiano. ¿Saben qué? Dios no se va a mover sobre eso. Porque una persona puede presentar una cara, ¿verdad?, delante de los hombres, pero estar completamente rechazando a Dios. Y en Dios, ¿verdad?, de parte de Dios, la intención de Dios es salvar el mundo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, debemos ponernos a pensar que el futuro eterno que Dios promete es un mundo, oigan bien, transformado, habitado por personas transformadas y glorificadas, en donde buscar la mejora de la humanidad queda excluida. ¿Por qué? Porque lo perfecto no se puede mejorar. En ese estado futuro de perfección, en el que la gente alcanzará cuando esté allá con el Señor, con nuestro Rey, y nuestro Dios haya glorificado en nuestro cuerpo y tengamos en forma total y perfecta la mente de Cristo, no estaremos pensando en murmurar, no estaremos pensando en ver indecorosamente a una mujer o una mujer a un hombre, no estaremos pensando en pecar, no estaremos pensando en mentir, no estaremos pensando quizás en que a obrar mal o en ser deshonestos, porque ya no estaré en nuestra mente capacitada por esto, porque será transformada de forma completa a la semejanza de su santidad. ¿Se han pensado esto? ¿Ustedes han considerado si en su vida han tenido ustedes quizás unos 30 minutos o una hora de completa santidad en el cual ustedes puedan decir, creo que acabo de pasar una situación espiritual tremenda porque no he pensado nada malo, no he hecho nada malo, me he evitado enojarme contra quien me ha hecho algo? Dios permite que en este mundo estemos nosotros y que todavía estemos batallando con nuestra carne, estemos batallando con la vanidad del mundo, estemos batallando con los deseos de los ojos, porque Dios nos ha capacitado por medio de ese Espíritu a buscar precisamente esa santidad. Una santidad que nosotros tendremos de forma completa e integral allá en el reino de los cielos. Somos santos, la palabra de Dios enseña que somos santos en el sentido de posición, porque Dios nos ha rescatado de este mundo y nos ha puesto para su gloria. Pero también nos habla de esa santidad progresiva en la cual nosotros debemos de estar involucrándonos día a día. Observemos, hermanos, las características de los fariseos en esta primera parte. La primera característica es que eran gente hipócrita, porque dice, guardaos de la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Ahora, ¿qué doctrina tenían? Tenían todo el Antiguo Testamento. Algunos dicen que tenían, bueno, no algunos dicen, sino es correcto lo que se dice, hay 613 mandamientos. 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Si nos ponemos a enfocarnos de que obedecer un mandamiento por día en un año, pues no nos alcanza, ¿verdad? 613 mandamientos que se volvían realmente una carga. La intención es esta, hermanos. La ley fue dada para que nosotros sepamos cuán pecadores somos, no para que la cumplamos, porque es imposible en nuestras fuerzas cumplirlo. Pero sin embargo, si el Señor dice que no debemos de mentir, ¿quién puede levantar la mano y decir yo estoy libre de ese pecado? Nadie puede levantar la mano, ningún hombre. Entonces eso le forma una conciencia de que debe de arrepentirse delante de Dios, acudir a Él. En Lucas 12:1 dice así, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, y aquí está la respuesta de cuál es la levadura o la doctrina de los fariseos,
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Qué fuerte es el Señor. Cuando estaban ahí, ¿verdad? La gente agolpándose, es como cuando están ustedes en un lugar tan tumultuoso donde pues apenas se tiene que hacer uno los codos hacia los lados para hacerse un poquito de espacio y poder respirar, ¿verdad? Y la gente se agolpaba ahí. Había otros que criticaban a Jesús y estos eran los fariseos y los saduceos. Y enfrente de esa multitud, cientos de gentes, Jesús le dice, guardaos de ellos, porque son unos hipócritas. Imaginen el golpazo público, ¿no? ¿Alguien lo ha puesto en evidencia públicamente? Donde agarran, tú eres un hipócrita, y te empieza a leer la cartilla. Se siente uno, ¿verdad? Con ira, se suben los colores en la cara. Y eso era lo que pasaba en ese momento con los fariseos. Entonces, hermanos, la levadura aquí se describe como la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Curiosamente, un pretexto que la gente pone a no querer tener comunión con la iglesia en Cristo cuando a veces se llega a invitar o a veces usted por alguna razón se deja vencer por la carne y contesta mal ahí en su casa, ¿verdad? O ahí con su familia paterna, con su familia materna porque se siente atacado y resulta, ¿ya ves? Y eso que eres cristiano. Por eso yo no voy a la iglesia, porque ahí hay puros hipócritas. El mundo está lleno de hipócritas, ¿cierto o no? Seas cristiano o no seas cristiano. Porque la gente miente. Porque la gente se enfrenta precisamente a su propia naturaleza pecaminosa, que es tan cruel, que seduce tan fácilmente, y sin Cristo todavía la gente todavía es más acentuada a esa situación. Pero no estoy aquí hablando para ofendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido de que hay algo que la gente que no tiene a Cristo, la gente que tiene a Cristo debe de tener y ejercitar. Y es, reconozco mi falta, me arrepiento delante de Dios y pongo precisamente mi cuerpo, mi mente, bajo el gobierno del Espíritu Santo para no obrar de la misma forma en adelante y evitar que se me llame hipócrita. ¿Me explico? ¿Me explico? Esa es la situación que nosotros tenemos, porque dice la palabra de Dios que si alguno ha cometido algún pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, el cual, ¿verdad? El cual él aboga por nosotros, está con nosotros, intercede por nosotros y nos hace entonces que nosotros cambiemos precisamente de mentalidad y evitemos que Dios, ¿verdad?, sea blasfemado por nuestra conducta incorrecta. La conducta, hermanos, de los fariseos era una conducta de alguien que fingía, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, este es el capítulo más duro desde mi perspectiva para los fariseos, Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos así eran, fingían e incluso imponían normas difíciles de llevar. Porque de esos 613 todavía ellos desprendieron quizás otros 2000 mandamientos. Como el hecho de a lo mejor de tomar espigas en el campo en un día de reposo era pecado, cosa que la Biblia y la ley no lo decía. O el hecho de agarrar y decir, voy a tomar de mi ofrenda y en lugar de honrar a mis padres y darles a ellos lo necesario, yo les digo a mis padres, no te puedo dar nada porque esto es corbán, es sacrificado, es ofrenda a Dios, mejor se lo doy a Dios. Dios no quiere eso. Cuando esto se presenta en el capítulo 23, les dice Jesús, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Nuestro Señor era muy práctico y muy confrontativo con respecto a esto. Así que, hermanos, los fariseos y los saduceos eran la élite religiosa. Eran líderes que se alababan a sí mismos, afirmaban ser justos y consagrados, incluso más que los demás, pero era su percepción personal. Se consideraban ejemplo, ¿verdad?, a seguir. Se consideraban que si alguien quería, ¿verdad?, tener tanta cercanía con Dios, debían de ser como los fariseos.
Alguna vez, ¿verdad? Alguien se acerca a un pastor y le dice, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Esto no es verdad. Cualquier persona está tan cerca de Dios como el pastor si se acerca con la conducta correcta. ¿Recuerdan esa historia donde el fariseo va ahora al templo? Y hay un publicano totalmente, ¿verdad?, humillado, sin querer levantar los ojos al cielo, golpeándose al pecho, ¿verdad?, diciendo, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo simplemente decía, Señor, te doy gracias porque no me hiciste como este publicano. Ajá. Yo diezmo de lo que tú me bien dices. Yo acudo al templo, voy a parafrasear esto, ¿verdad?, todos los domingos. Yo leo la Biblia a diario. Yo creo que soy mejor, ¿no? ¿Quién salió escuchado? Dice la palabra de Dios que el publicano. Este salió escuchado primeramente por Dios. Porque la actitud es lo que nos lleva a tener una buena comunión con Dios. La segunda característica es que los fariseos y saduceos son soberbios. En este Mateo también 23 dice así, antes, refiriéndose a los fariseos, Mateo 23, 5 al 7, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Los fariseos tenían un complejo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, un complejo de ser reconocidos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Estos religiosos decían, a mí me gusta que me vean como oro, como digo las palabras exactas al orar, cómo me presento delante de Dios, extiendo mis filacterias. ¿Qué son sus filacterias? Cuando decían extiendo mis filacterias, una de ellas, esas filacterías o filacterias, no sé cuál sea la pronunciación correcta, pero ellos tenían, ¿verdad?, una especie, vamos a decirlo así, como de diadema, ¿verdad?, de lino fino, y sostenían una pequeña cajita de madera, y en esa madera se contenían algunos mandamientos de Dios, o también lo que en el Deuteronomio capítulo número 6 llama, o se le llama como parte, vamos a decirlo así, eh, una porción de la palabra de Dios, y esto representaba la ferviente devoción que tenían de Dios, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces ellos lo sacaban y lo extendían, y sus mantos de oración, color blanco y azul, con todos sus, vamos a decirlo así, aquí lo llama, déjenme ver, es que se me fue ahorita el nombre, donde habla acerca, sus flecos, con todos sus flecos de sus mantos, ¿verdad? Este manto de oración era propio que cada judío lo trajera y orara y se inclinara y representaba precisamente una identificación con Dios. Pero a ellos les gustaba extenderlos para que fuesen vistos. Hermanos, una de las características de alguien religioso es no aceptar, ¿verdad?, cuando alguien le marca sus errores. ¿Cómo se le llama a una persona que no acepta sus errores? ¿Soberbio? ¿Orgulloso? ¿Falta de humildad? Ahora yo me pregunto, ¿habrá alguien perfecto que no se equivoque nunca en este mundo? No lo hay. Todos tenemos nuestros errores. Ahora le pregunto, ¿le gusta que se los digan? ¿Siente bonito? Ah, qué bueno que me lo dijiste porque siento bien bonito. Uno no siente bonito, ¿verdad? Cuando le ponen enfrente a sus errores. Hermanos, un religioso llega precisamente a esto, a no aceptar sus errores. Cristo constantemente les hablaba de sus malas actitudes y la reacción de ellos fue odio a la persona de Jesús, constante intención de tentarle, tenían una clara intención de destruirle, pero el mensaje de Cristo es simple: si me amáis, guardad mis mandamientos. El motivante, hermanos, es el amor que debemos a Dios. Cuando alguien vive de una forma humilde, siempre estará dispuesto a escuchar la palabra de Dios.
y no decir a mí no me puedes enseñar, y no decir tú qué sabes de la Biblia, y no decir pues yo ya soy pastor, ¿verdad? Nadie me puede enseñar. Eso es falta de humildad y de soberbia. Ajá. Dios ha dado sabiduría a los ancianos. Y muchas cosas que se aprenden y que a veces atrás de los púlpitos se dicen, es porque vienen de la experiencia de la gente que ha vivido, dentro y fuera de la vida cristiana. Y son advertencias que nos llevan a que debemos de considerar, porque son gente que saben lo que puede ocurrir en un futuro próximo. Así que debemos estar dispuestos a cambiar y a escuchar y no a ser impositivos y considerar atender los mandatos de Jesús. En pocas palabras, a ser el hombre prudente que construyó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Dice Jesús, si hacéis mis palabras, ¿verdad? Si escucháis mis palabras y las haces, te compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron aguas, vinieron vientos y la casa se sostuvo. Por eso es que debemos escuchar. Tercera característica, hermanos. Esta tercera característica es la última de este sermón. Los fariseos y los saduceos vivían su propia doctrina. Su propia doctrina. La doctrina de los fariseos y de los saduceos, oigan esto, tenían repercusiones eternas. En Mateo 23, y busquen este pasaje, Mateo 23, del 13 al 15, es tremendo lo que pasa cuando nos llegamos a volver religiosos y queremos imponer nuestras creencias bajo presión y no buscando precisamente que esa capacidad evolutiva de la voluntad de tomar decisiones, la gente se acerque con convicción a Dios. Dice el versículo 13, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis, ¿qué? Mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Hermanos, es una gran responsabilidad, ¿verdad? Poner a Dios enfrente de nuestras acciones. Y hay muchos falsos líderes que ponen a Dios para sacar ganancias deshonestas, para engañar a la gente con falsas curaciones, para motivar a las personas a seguir a la persona y no a Dios. Dice Jesús, ay de vosotros, porque Dios no quiere que nosotros llevemos a la gente que tenga una vida religiosa, sino una vida transformada en Él y por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando usted predica la palabra de Dios y presenta el Evangelio de una forma correcta, le dejará a la persona que decida. Es tu decisión. Acercarte a Dios. Es tu decisión. Creer lo que Dios está diciendo por medio de tu palabra. Y el Espíritu Santo obrará. Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo, le llevará a tener una actitud así. Si no vas, voy a dejar de ser tu amigo. Si no vas, a ver cómo le haces, hijo, ¿verdad? Pero no te voy a pagar la escuela. Tienes que ir porque nosotros vamos. Hay una etapa en la vida de los niños, que los niños deben de ser conducidos, que no tienen la facultad de tomar una decisión con respecto a lo que les conviene en su vida. Usted póngale una hamburguesa y póngale en una sopa de espinacas. No me la ponga a mí porque ya sabe que voy a escoger, ¿verdad? Pero póngaselo a un niño, ¿no? Una hamburguesa y una de espinacas de forma diaria. Y usted es su madre o su padre y dígale, ¿qué quieres comer, hijito? ¿Hoy quieres hamburguesa? ¿Qué pasado mañana qué quieres? ¿Hot dogs? ¿O unos fritos?
Ajá. Si usted le deja que él decida, se va a ir por lo que le gusta, no por lo que le conviene. ¿Cierto o no es cierto? Es la etapa en la cual se debe de dirigir. Llega el momento en el que tiene que decidir qué hacer. Todavía mientras esté bajo su dominio, y cuando hablo bajo su dominio me refiero a que depende de usted económicamente, depende de usted de su protección, depende de usted de su consejo, porque todavía, aunque ya es un adolescente o un joven en su edad temprana, todavía le está costando y está batallando con decisiones personales. Ajá. Pero va a llegar el momento en el que va a tener que decidir. Y si usted sembró bien, va a recibir cosecha. Aunque la voluntad final, aunque la decisión final le pertenezca a ellos. Entonces, coaccionar el Evangelio es tratar de intervenir en la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se basta y sobra para hacer su obra, ¿cierto o no? Él la hace de forma completa. Hermanos, los fariseos transmitían enseñanzas de generación a generación, tradiciones y reglas que dieron forma a su cultura. Y esto les dio a ellos una posición de poder e incluso de manipulación dentro de la sociedad. ¿Se acuerdan ese ciego de nacimiento? El que nuestro Señor Jesucristo sanó, ¿verdad? Y le dijo, ve y lávate y regresa. Y entonces fue puesto delante de la sinagoga de los líderes y le dijeron, ¿quién te sanó? Jesús, ¿verdad? Me sanó. ¿Y quién es él? Pues no lo sé, si ustedes no lo saben, yo tampoco lo sé todavía, no era convertido esa persona ciega. Pero ¿qué pasó con sus padres cuando les cuestionaron? ¿Este es tu hijo, el que nació ciego? Sí, este es nuestro hijo. Sabemos que él nació ciego y que ahora ve. ¿Cómo fue esto? ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Lo decían porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. La gente tiene mucho miedo de confrontarse a la familia, al trabajo, a dejar una actividad deshonesta y elegir el Evangelio. Es que, ¿qué van a decir en mi familia? No son la religión de mi papá. Pero es que no te estamos hablando de una religión, te estamos hablando de una relación entre Cristo y tú. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tienes una relación que te satisface como la de Dios? Buscas conocerle a Dios. Y vas a buscar el lugar donde le vas a conocer de forma verdadera, a través de su palabra. Y la voy a escudriñar y decirle, creo que se equivocó, pastor. La verdad es que creo que esta situación no habla acerca de que Dios sea así. Y entonces platicaremos y haremos algunas cosas para poder nosotros, que la gente tenga convicciones. No somos dogmáticos, en el sentido de que tienes que creer lo que se te dice, porque si no, no perteneces. No es así, hermanos. Hermanos, dice aquí en esta porción, desafortunadamente la religión de los saduceos y de los fariseos llevaban a la gente a que se identificara con una vida religiosa, pero era muy, muy peligroso esto. El fin, simplemente Jesús le dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Recuerde entonces cómo este joven ciego, ¿verdad? Lo expulsaron a él al final y sus papás pues quedaron libres, por lo menos eso se aduce. Los primeros cristianos vivían, hermanos, vivían así. Los primeros cristianos vivían con entrega en Cristo. Esto sucedía, ¿verdad?, después de ser bautizados, porque vivían una profunda realidad que estaba probada con su consagración. Se entregaban a Jesucristo para ser enteramente suyos, y un hombre que se entregaba a Cristo en aquellos días era expulsado de la sinagoga, era perseguido, se le presentaba delante precisamente de aquellas actividades, ¿verdad?, que el imperio romano ponía, llevado a los circos, devorado por leones y animales salvajes, o matado a espada. Hermanos, ese era precisamente un hombre que se entregaba a Cristo. Se le consideraba incluso, ¿verdad?, pues ya prácticamente como no alguien digno de vivir. Pero estos hermanos, estos primeros cristianos, sabían los que les habría de pasar cuando se convertían al camino. Recuerden que el título de cristianos se escuchó por primera vez ¿en dónde? En la iglesia de Antioquía. Dice, y en Antioquía se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos.
Antes, ¿cómo se les llamaba? Se les llamaba los del camino. Y por mucho tiempo a los creyentes, sobre todo en la época de la Edad Media, se les llamaba los del libro. Los del libro. ¿Qué le gusta más, los del libro o del celular? ¿Qué les gusta más? ¿Van los del celular o ahí van los del libro? Ajá. Es más bonito, ¿no? Los de la Biblia. Muchos viven una religión sin darse cuenta. Algunos pueden ser católicos, mormones, pentecostales, incluso bautistas, pero una identificación nominal no nos salva. Si una persona entra aquí sin Cristo y sale sin Cristo, por muchas veces que entre, no le está abriendo las puertas al cielo. Es el Cristo que se predica aquí, no el templo en este lugar. Llegará un momento, como ustedes saben, en que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor eternamente. Si llega ese tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo venga, los creyentes serán arrebatados. ¿Y sabe qué se va a quedar aquí? Los templos. Sus Biblias físicas se van a quedar aquí. Sus celulares. Pero también se van a quedar aquí la gente cercana a usted que no tenga Cristo en su corazón. La gente que no lo haya recibido como su Salvador. Y entonces vendrá el juicio final, con una posibilidad todavía de creer, pero remota, porque las condiciones son extremas, verdaderamente extremas. Esto que estamos viviendo, hermanos, es mínimo, será en extremo. Plagas, muertes, tempestades, huracanes, transformaciones geográficas por terremotos, persecuciones verdaderamente crueles, imposibilidad de comprar solamente para aquellos que tengan la marca de la bestia. Y eso sucederá. Entonces, ¿cuál es el tiempo de salvación cuando Pablo dice, he aquí hoy es el tiempo de salvación? Es hoy. Conclusión, hermanos. El conflicto de vivir religiosamente o vivir gobernados por el Espíritu Santo continúa hasta nuestro tiempo. ¿Cómo quieren ustedes vivir? ¿Cómo quiero yo vivir? Es una línea muy delgada entre quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y Satanás es un gran murmurador. Miren, Satanás es un chismoso. La verdad es que la palabra de Dios enseña y dice que Él está delante de Dios acusándonos día y noche. En Apocalipsis dice que entonces Jesús tomará a Satanás, lo arrojará al lago de fuego y dice que Él, ¿verdad?, lo vencerá porque Él es el acusador de los santos que está frente a Él día y noche. Lo que usted haga hoy mal, Satanás lo está acusando delante de Dios. Pero ¿quién está ahí como nuestro abogado? Cristo Jesús. Él dice, puede ser que mi hermano, mi hijo esté haciendo esto, pero mi sangre le ha perdonado, le ha alcanzado, le ha salvado. Hermanos, la búsqueda de una comunión correcta con Dios, o esa búsqueda de la santidad, tiene que ver con algo muy simple. Debemos de ser imitadores. ¿De quién? De Jesús. Siendo imitadores de Jesús. En términos prácticos es esto: ser más como Jesús en mis pensamientos, ser más como Jesús en mis actividades diarias, ser más como Jesús en mis actitudes, ser más como Jesús en control de mis temperamentos, ser más como Jesús en mis palabras, ser más como Jesús en mi trabajo, ser más como Jesús en mi hogar, ser más como Jesús en mis relaciones como demás, incluyendo esposos, padres, hijos, amigos, ser más como Jesús cuando nadie nos está mirando, pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús es ser semejantes a Él. Oremos. Padre bendito, Señor,
nos sentimos, Padre Santo, prácticamente, Señor, disminuidos en nuestra imitación para con tu Hijo Jesucristo. Señor, tú que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien expiaste nuestro pecado a través de tu sangre preciosa, quieres llevarnos, Señor, a tener una vida de constante imitación, Señor, de las actitudes que tú tuviste, pero no solamente de las actitudes, sino de la comunión que tienes con tu Padre, también es la comunión que quieres de nosotros hacia ti, hacia la Trinidad, sabiendo que tú, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo y son Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es pedirte perdón. Perdónanos, porque Padre Santo, no hemos sido lo que debemos ser y conforme a nuestra nueva naturaleza que tú has creado en nosotros. Perdónanos, porque mi Dios hemos fallado y nos hemos deslizado en situaciones que a veces son tan simples, pero son igual de pecaminosas, como la murmuración, la falta de interés, la falta de disponibilidad en ti y en tu palabra. Gracias porque, Señor, hasta este momento tú nos has ayudado, nos mantienes reunidos bajo situaciones diferentes. Quizás tengamos que aplicar algunos controles, Señor, pero al final tu Espíritu Santo, Señor, está entre nosotros. Gracias por tu fidelidad. Señor, ya hemos tenido enseñanzas a través de todo este tiempo. Quizás algunos hemos aprendido a amar más, Señor, el lugar que tú has destinado para reunirnos. Quizás nos has enseñado a amar a nuestras familias de una forma más profunda porque no tenemos, Señor, la vida asegurada. Quizás nos has enseñado ahora a valorar un trabajo porque hay mucha gente que no lo tiene. Pero lo más importante, Señor, nos has enseñado que tú tienes el control de todo y que nada se escapa de tu poderosa mano y de tu santa voluntad. En el nombre de Jesucristo te pido que tú, Señor, nos ayudes. Y bendice, Padre Santo, a cada una de las personas, Señor, que en este momento pueden estar escuchando la predicación y que no te tienen todavía como su único y suficiente Salvador. ¿Qué necesitan? Arrepentirse de sus pecados para con Dios y reconocer que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es suficiente, confesando a tu Hijo como su único y suficiente Salvador. Podemos decir, Señor, amén.